Otra vez los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Muy buena noche para todos, bienvenidos. Espero el internet nos funcione, espero no tengamos interrupción, espero y aspiro que podamos de aquí a las 7 de la noche tener un culto racional como es digno el Señor de que lo tengamos. Bueno, seguimos nosotros hablando, ya que es lunes, acerca de cómo tener éxito en proyectos materiales. Y estamos hablando nosotros del tema de la autodisciplina, o el tema de la templanza, o el tema del dominio propio. Muy bien, y hasta el momento hemos visto 10 características que son claves del comportamiento de una persona autodisciplinada. Realmente para hacer la obra de Dios y para sacar cualquier cosa adelante en el terreno espiritual y en el terreno material, se necesita mucha autodisciplina, se necesita mucha templanza y mucho dominio propio. Cristianos que salen corriendo de todas partes, los hay por montones. Creyentes que abandonan la tarea, los hay por montones. Cristianos que abandonan iglesias, los hay por montones. Que abandonan ministerios, los hay por montones. Que abandonan la obra, los hay por montones. Que abandonan la tarea, los hay por montones, por la razón que se les ocurra. Para perseverar, persistir, a pesar de las tormentas, y a pesar de las situaciones difíciles, se requiere ese elemento del cual nosotros hemos venido hablando ya durante el transcurso de este año. Y es eso de la templanza, eso del dominio propio, eso de la autodisciplina. Muchas cosas alrededor de nosotros tienden a hacernos desfallecer. En el mundo tenemos aflicción, profetizado por el Señor Jesucristo. La aflicción es causada por el mismo diablo. Y el objetivo de esa aflicción es hacer que decaigamos, es hacer que nos deslicemos, es hacer que nos desmayemos. Los tres términos que acabo de usar, los tres están en la Biblia. Y de esa manera, pues, si estoy haciendo la obra, pues no seguirla haciendo. Y si no estoy haciendo la obra, pues nunca comenzar a hacerla. Y de eso también hay un montón de gente, ¿no? No solamente hay un montón de gente que comienza la obra y la deja tirada, y después va e inicia por allá en otro lado sabiendo que también la va a dejar tirada. O sea, si yo la dejé tirada en un lugar, la voy a dejar tirada en todos los lugares. Así de sencillo. Pero también hay otro montón de gente que nunca comenzó nada. Nunca ha comenzado la tarea. Porque tienen mil pretextos. Mil pretextos. La pregunta es la siguiente, mire. Yo sé que como seres humanos tenemos sueños de realización. Nosotros tenemos sueños de profesión. Nosotros tenemos sueños de progreso, de éxito, de triunfo. Todo eso es parte de lo que Dios ha colocado en nosotros. Muy bien. Pero dígame si no es importante que alguien se dedique al 100% a la tarea de Dios. Ayúdeme a responder esto, por favor. Dígame si no es importante que alguien se dedique al 100% a la obra del Señor. Que se dedique de manera profesional a la obra de Dios. Que mañana, tarde, noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo esté involucrado en la obra de Dios. ¿Eso es necesario o no es necesario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué dicen ustedes? O más bien borramos de este mundo a quienes predican el evangelio de manera concienzuda, a conciencia, transparente, legítima. Los borramos de este mundo porque esa profesión no es tan importante. Si usted lo analiza, se va a dar cuenta que la profesión de predicar el evangelio, la profesión de predicar el evangelio, es la profesión más importante que existe en este universo. Usted puede ser el profesional que usted sea. Lo felicito por su profesión. Usted puede ser ese profesional, pero si usted no tiene a Dios en su vida, y para tener a Dios en su vida quiere decir que alguien lo capacitó en ese camino, alguien le transmitió ese camino, alguien cuidó su alma, alguien ora por usted, alguien vela por usted, y ese que lo está haciendo y que lo hace mañana, tarde y noche, pues está dedicado profesionalmente, concentradamente a esa tarea. Así que si usted es un ingeniero, pues maravilloso. Si usted es un arquitecto, pues maravilloso. Si usted es un contador, pues maravilloso. Si usted es un administrador de empresas, pues maravilloso. Si usted es un técnico en algo, maravilloso. O un profesional en algo, pues maravilloso. Si usted es un licenciado en algo, maravilloso. La profesión que usted tenga es estupenda, pero tengo que decirlo con toda la humildad del mundo, que hay una profesión
que está por encima de la suya y es infinitamente superior a la suya. Y es la profesión de predicar el Evangelio. Y es la profesión del predicador del Evangelio. Analice lo siguiente. Su profesión no va a tener una trascendencia más allá después de su muerte. Su profesión le sirve para valerse, defenderse, vivir, quizás vivir bien, hasta el momento de su muerte, hasta el momento en que usted se despida de este plano. De ahí en adelante ya su profesión no le va a servir. Pero el conocimiento de la palabra de Dios, la riqueza espiritual que usted tiene, esa riqueza espiritual trasciende con usted al otro lado, viaja con usted al otro plano. ¿Quién me está entendiendo? Porque yo no estoy demeritando la profesión de ninguna manera. Aquí nosotros le damos muy duro al que no estudia, le damos muy duro al que no se capacita, no al que estudia, no al que se capacita. Pero yo vuelvo y le hago la pregunta, ¿quién me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? No estoy hablando mal de la profesión, yo la estoy honrando, pero estamos colocando las cosas claras. Su profesión es importante, pero hasta que se muera, hasta ahí le llegó su profesión. De ahí para allá, usted pasa al otro lado, usted pasa a la eternidad, pero con otra clase de riqueza, con otra clase de capacitación, con otra clase de conocimiento. Y es el conocimiento de Dios. Por eso la Escritura dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando dice cielo y tierra pasarán, se está refiriendo también a su profesión, a su estudio, a su capacitación, a todo su éxito, progreso, a sus bienes materiales, a todo lo que usted ha conseguido en esta tierra. Eso se queda ahí. Quiere decir que si usted muere hoy, hasta ahí le llegó. Y de ahí en adelante, usted tiene que echar mano y depender solamente de la riqueza espiritual que usted haya conseguido. La riqueza espiritual a partir del conocimiento de la palabra de Dios. Pero ese conocimiento, ¿quién me lo transmite? Me lo tiene que transmitir una persona capacitada. Y para que esa persona se capacite, pues tiene que sacarle tiempo, así como usted es un profesional en su ramo, pues usted tuvo que sacarle tiempo, quemarse las pestañas, tuvo que trasnochar, tiene que madrugar, tiene que pagar el precio. De la misma manera, alguien que predica el Evangelio y que lo hace bien y que lo hace de manera legítima y de manera sincera, tiene que pagar el precio. Y es el precio de entregar la vida a este servicio, a este ministerio. Y para eso se necesita, vuelvo y lo conecto con el tema, se necesita sí o sí dominio propio, sí o sí templanza, sí o sí autodisciplina. ¿Estamos de acuerdo con esta profesión? ¿Estamos de acuerdo con esta introducción? ¿Estamos de acuerdo con estas palabras introductorias? Ok, muy bien. Seguimos hablando entonces nosotros del tema y ya habiendo abordado nosotros lo que es el tema de las 10 características de una persona autodisciplinada, entonces ahora nos corresponde entrar a hablar de los sabotajes, de los tropiezos, de los estorbos a esa autodisciplina. En la tarea de conseguir o desarrollar autodisciplina, usted se va encontrando una serie de obstáculos, estorbos, piedras en el camino que van a venir a intentar paralizarle, detenerle, para que usted no llegue, para que usted no alcance, para que no desarrolle, para que usted se quede ahí perteneciendo al grueso de los mediocres, al grueso de los mediocres. Si yo no desarrollo autodisciplina, templanza, dominio propio, yo sigo perteneciendo a ese grueso, a esa bola de mediocridad. El mundo está lleno de mediocridad, hay gente mediocre. La persona autodisciplinada persigue la excelencia. La persona autodisciplinada, a ver, yo voy diciendo y usted me va completando. La persona autodisciplinada trabaja para Dios, complete por favor, puntos suspensivos. Hace las cosas como para Dios, puntos suspensivos, completa usted por favor. Vamos a hacerlo interactivo, por favor. Vamos a interactuar todos. Y entonces yo le voy a pedir a todos y cada uno de los que están conectados, unas 14 personas que están conectadas acá, que complete el versículo, por favor. La persona
autodisciplinada, hace las cosas como para Dios. Puntos suspensivos, tiene que completar la frase. Es un texto bíblico. Acuérdese del texto bíblico y complételo, por favor. Hablemos el lenguaje de Dios. Hace las cosas como para Dios. Si quiere le ayudo con 2 palabritas más. Y no, y no, y no. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Hace las cosas como para Dios y no como para los hombres. Aunque el trabajo que usted esté realizando sea un trabajo en una empresa, aunque el trabajo que usted esté realizando sea el trabajo en una oficina, aunque el trabajo que esté realizando sea el trabajo en una fábrica, no importa, aunque el trabajo que usted esté realizando sea sencillamente pasar un trapo, barrer, trapear, qué sé yo. Pero como es creyente usted y como está desarrollando autodisciplina, pues usted entiende que eso usted no lo está haciendo como para Dios, sino para los hombres. Y que así sea barriendo o trapeando, Dios tiene que ser glorificado con esa barrida y Dios tiene que ser glorificado con esa trapeada. ¿Quién lo está comprendiendo? Es que Dios es glorificado cuando uno barre bien. Y Dios es glorificado cuando uno trapea bien. Y Dios es glorificado cuando uno pasa un trapito y deja todo bien limpio. Y Dios es glorificado cuando uno camina una milla más. Cuando uno hace más de lo que le toca hacer, porque recuerde que el siervo inútil, usted me va completando por favor, el siervo inútil es aquel que hace exactamente o apenas qué. Complételo por favor. El siervo inútil es aquel que hace apenas o exactamente solo, muy bien, lo que se le manda. Ese es el siervo inútil. Pero si ya hice lo que me tocaba, ahí me mandaron que fuera, a mí me mandaron que estuviera hasta las 2 de la tarde y me mandaron que hiciera 3 labores y estuve hasta las 2 de la tarde, hice una cosa, 2 cosas y 3 cosas. Pues le tengo noticias. Si a usted le pidieron que fuera hasta las 2 de la tarde y le pidieron que hiciera 3 cosas y usted fue hasta las 2 de la tarde e hizo 3 cosas, la Biblia lo llama inútil. Ahora, si el que hace exactamente lo que se le mandó a hacer, hasta la hora que exactamente se le pidió, es un inútil, entonces, ¿cómo se llama aquel que ni siquiera llega hasta las 2 de la tarde y de las 3 cosas por ahí hizo una, máximo 2? Imagínese usted. Como se puede dar cuenta, el énfasis de Dios en la Sagrada Escritura es la excelencia. Nosotros perseguimos la excelencia en lo que hacemos. Es por esa razón que yo no abandono el ministerio que Dios me dio. Y yo no estoy hablando de plenitud. Yo estoy hablando de la tarea que Dios me encomendó hace más de 2 décadas atrás. Que era la tarea de anunciar el Evangelio y de aclarar el Evangelio. Que era la tarea de defender asiduamente lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces esa es realmente ese es mi ministerio, esa es mi tarea. Ahora que funciono bajo un nombre de ministerio, sí, plenitud, que es un nombre encantador porque está en la Biblia, y alrededor de unas personas maravillosas como lo son ustedes, y vuelvo yo y reconozco que si usted no estuviera en este ministerio, pues esta labor sencillamente no se podría hacer. Y yo estoy hablando de usted. Estoy hablando de usted que está todos los días ahí pegado a la oración, estoy hablando de usted que está todos los días pegado a estos discipulados, estoy hablando de usted que se congrega, estoy hablando de usted que aporta económicamente su diezmo y su ofrenda. Yo estoy hablando de usted, evidentemente no estoy hablando de todos los que rondan plenitud, sino que estoy hablando de aquel comprometido y que tiene una identidad directa con plenitud, por los cuales lógicamente yo oro de primeras, son mi oración prioritaria. Por supuesto que es así. Hablemos entonces de sabotaje. Hablemos entonces de las técnicas favoritas, de eso que tenemos adentro nosotros y que se convierte en el principal saboteador de todo lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿A qué parte de mi ser me refiero cuando digo esa parte interna de nosotros que se convierte en el principal saboteador de todo lo que Dios quiere hacer en mi vida? Responda, por favor. Esa parte interna de mi vida, bueno, pero tiene que hablar también del compinche, por favor, el compinche. Y después desglosamos. La carne, muy bien, también el compinche, muy bien, el alma y el cuerpo, Recuerde, cuando hablamos de alma y cuerpo, estamos hablando de la carne. Y esa carne es la gran saboteadora de todo lo que Dios quiere hacer en mi vida.
Qué impresionante, pero ni siquiera es el diablo. Recuerde que el diablo es un agente saboteador externo, mientras que la carne es un agente saboteador interno. ¿Entiende usted la definición de sabotear? Regáleme una definición de sabotear, sabotaje. ¿Qué sería eso de sabotear o sabotaje? Regáleme esa definición, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, don Héctor. Impedir, impedimento, estropear, dañar lo bueno, estorbar, interferir. Muy bien, gracias. Y otra vez, cuando hablamos del diablo estamos hablando de un agente saboteador externo, pero cuando hablamos de la carne hablamos de un agente saboteador interno. Interno. ¿Cuál de los dos es más peligroso? ¿El externo o el interno? Obvio, la respuesta será pues el interno, el que yo tengo adentro, claro. Porque si mire, al diablo usted se deshace de él sencillamente haciendo uso de su autoridad y ordenándole que se vaya fuera. Pero eso no es lo que se hace con la carne. Usted a la carne no le puede ordenar que se vaya fuera, porque no se va a ir fuera. Ella se mantiene con usted, permanece con usted, en usted, hasta el momento en que usted se muera. Usted puede tener al diablo a raya, a metros, por medio de una reprensión, haciendo uso de su autoridad, le repito. Pero la carne requiere un tratamiento diferente. La carne está llena de fortalezas, está llena de argumentos, está llena de altiveces, está llena de pensamientos contrarios al conocimiento de Dios. Todo eso lo hemos aprendido y sobre todo hicimos un énfasis bien marcado de todos esos temas en el retiro espiritual. Que recuerde que nuestros retiros espirituales son doctrinales. Hay mucha actividad, claro que sí, como usted lo vio. Si nunca había estado en un retiro espiritual con nosotros, se pudo dar cuenta que hay actividad, claro que sí, pero sobre todo hay doctrina y palabra, y doctrina y palabra, y doctrina y palabra. ¿Por qué? Porque Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad. Recuerde que el compromiso es que usted completa. Conoceréis la verdad, complete por favor. Gracias. Excelente, don Héctor, muchas gracias por cumplir el compromiso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando hablo de mi libertad, cuando hablo de mi liberación, yo necesito liberación como cristiano. Claro que necesito liberación como cristiano, necesito liberación todos los días, a toda hora, mañana, tarde y noche, cada minuto, cada segundo de mi vida. Yo necesito liberación. Pero la verdadera liberación viene cuando se cumple el texto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la medida en que yo conozco la verdad, se me va ministrando liberación. En este momento usted está siendo ministrado en liberación. En este momento usted está recibiendo una administración de liberación. La administración no es solamente cuando alguien le impone las manos y le echa fuera a los demonios. Usted dirá, pero si soy un cristiano, ¿qué demonios me van a echar fuera? Tiene toda la razón. Pero de todos modos hay cosas de las cuales nosotros necesitamos ser libres. Ataduras de la carne, ataduras de la mente, ¿estamos claros? Ataduras del corazón, ¿estamos claros? Ataduras emocionales, ¿estamos claros? Ataduras sentimentales, ¿estamos claros? Ataduras en los pensamientos. ¿Estamos claros? Ataduras del pasado, ataduras de recuerdos. ¿Estamos claros? Todas esas ataduras. Así que, ¿qué se necesita? Pues lo que se necesita sencillamente es ser libres a través del conocimiento que me da la palabra de Dios. Cuando yo me expongo al conocimiento de la palabra de Dios, cuando yo estoy atento al conocimiento de la palabra de Dios, esa palabra de Dios, recuerde que dice la Escritura que es semejante a una espada de dos filos. Esa espada viene a penetrar, ¿dónde? Dice que viene a penetrar el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos, los sentimientos. O sea, en todos esos lugares donde hay probablemente, donde hay posiblemente ataduras, viene a penetrar, viene a romper, viene a cortar, viene a deshacer. ¿Qué? La palabra de Dios. A través de una exposición, a través de un expositor, a través de alguien que predique el evangelio, a través de alguien que haya pagado el precio, y para pagar el precio se necesita sí o sí autodisciplina. Bueno, resulta que revisar la Sagrada Escritura y la experiencia, pues nos damos cuenta que hay muchos saboteadores de la carne. La carne usa
un montón de técnicas para sabotear el desarrollo de la autodisciplina. Y yo le quiero contar a usted, o le quiero decir a usted, algunas de esas tácticas, algunas de esas técnicas que usa la carne para sabotear la autodisciplina. Por ejemplo, la carne va a utilizar el cinismo. Entonces yo le voy a dar a usted 5. 1, 2, 3, 4, 5. La carne va a utilizar el cinismo. Primero, el cinismo. Escríbalo ahí en su cuaderno. Cinismo. La carne es cínica. Y puede ser que me vuelva cínico. Cínico en cuanto al tema de la autodisciplina. En segundo lugar, cuando se habla de autodisciplina, la carne saboteadora se va a tornar negativa. El segundo saboteador es el negativismo. Escríbalo ahí en su cuaderno. Segundo, negativismo. Tercero, cuando se trata de conseguir autodisciplina, la carne se va a tornar derrotista. Derrotista. Es decir, va a decir, no puedo, yo eso no lo puedo hacer. Entonces fue derrotada, según ella, antes de comenzar el trabajo de conseguir autodisciplina. El tercer enemigo se llama derrotismo. Así es la carne de mañosa, de sinvergüenza. En cuarto lugar, la carne es evasora de las cosas de Dios. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer, hay que buscar, hay que servir. Evade, se evadió, no apareció. ¿Qué se hizo? Ni siquiera dijo adiós, se fue sin un adiós. Esa es la carne. En cuarto lugar, evasión. Evasión. ¿Qué significa qué? Sacar el cuerpo. Evasión. En quinto lugar, el dejar para mañana, o para pasado mañana, o para la otra semana, o para el otro mes, o para el otro año. Eso se llama ¿cómo? Se llama postergación. Postergación. Repito, las 5. Son las 5 tácticas, o al menos 5 técnicas que usa la carne para sabotear el desarrollo, el crecimiento de la autodisciplina, o de la templanza, o del dominio propio en mi vida. El primero es el cinismo, el segundo es el negativismo, el tercero es el derrotismo, el cuarto es la evasión y el quinto la postergación. Tiene usted 60 segundos, es decir, un minuto, para analizar las 5 cosas y dígame, su carne, cómo, de qué manera se ha manifestado saboteando su disciplina en las cosas de Dios, manifestando alguna de estas 5 cosas. Es decir, ¿cuál de estas 5 cosas es la que su carne más manifiesta? Cuando se trata de buscar de Dios, de servirle a Dios, de avanzar en el camino de Dios. Analícelo, por favor. Y en la medida en que lo va analizando, responda, por favor. Y tengamos un momento de sinceridad. Un momento de sinceridad. Mire, Nuri ya se lanzó. Gracias, Nuri. Nuri dice, postergación, negativismo y evasión. Y dice Nuri, qué pena. La señora María dice postergación. Rubelio dice postergación. Bien, Estefanía dice postergación. Marta León dice postergación. Muy bien, Marley dice postergación. Liliana dice postergación y evasión, es decir, la 4 y la 5. Diva dice evasión. Juan Esteban dice evasión. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta que venga por ahí en camino? La pregunta es para todo el mundo. El 3, el 4 y el 5. Gracias, don Héctor, por participar. Ok, aparecen otras. Evasión y postergación. Muy bien. Mario dice, nos comparte y dice postergación. Marta dice postergación y evasión. Ok, dese cuenta. Dese cuenta que, dese cuenta que su caso no es único. Su caso no es exclusivo. Su caso no es solamente su caso. Su caso, su lucha es el caso y la lucha de muchos más. De muchos más. La respuesta de Enid dice postergación. Ok. Vuelvo a lo que le estaba diciendo. Dese cuenta que su caso no es su caso solamente, su lucha no es su lucha únicamente, su lucha es la lucha de muchos más, su caso es el caso de muchos más. Así funciona la carne. La carne suya se parece a la carne mía. Lastimosamente la carne está cortada con la misma tijera. La carne se tapa con la misma cobija. Así es la carne. Usted y yo no somos muy diferentes realmente, ¿no?
A veces en la soberbia nos comparamos y decimos que yo soy mejor que fulano o que yo soy mejor que fulana. Pero cuando nos miramos desde la carne decimos, qué mejor ni qué mejor. Somos iguales, tenemos las mismas luchas, tenemos las mismas situaciones. Si el uno está sufriendo por cinismo, lo estará haciendo por negativismo, o lo estará haciendo por derrotismo, o por evasión, o por postergación. Qué cosa tan terrible, pero así tal cual es. Ahora, si usted analiza el caso de sus familiares, los más cercanitos, los que viven con usted, ¿con qué se encuentra usted? ¿Ellos son cínicos? ¿Son negativos? ¿Son derrotistas? ¿Son evasores? ¿O son postergadores? ¿Con qué se encuentra usted? Si analiza usted el caso de su esposo, de su esposa, de sus hijos, la constante será cuál. ¿Qué tal si compartimos también eso? ¿Qué tal si compartimos? Sin nombre, solamente analice a alguien en su casa y dígame cuál de estas cinco herramientas saboteadoras utiliza la carne, el diablo amangualado con la carne, para frustrarle el camino, el progreso, el adelanto a ese ser amado, a ese ser querido. Dice Nuri, todas las anteriores. Dice María Sánchez, totalmente todo lo anterior. Dice Mario, veo en mi familia evasión y derrotismo. Dice Marta, veo en mi familia todas. Negativismo y evasión, ¿quieres decir, Dios? Dice muchas veces las mismas cosas. Ok, todo lo anterior, dice Marley. Qué cosa tan terrible, ¿no? ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece? Entonces, Señor, excelente, porque a continuación pasamos a examinar el primer punto y será hasta donde nosotros alcanzamos a llegar en la clase de hoy. O sea, hoy, pero sigo leyendo, dice muy triste, con mucho dolor, evasión, aunque mi hijo mayor me sorprendió hoy porque ya está llevando la prédica a sus compañeros de estudio. Eso es un motivo de felicitación, Mario, muy bien, excelente. Nos alegran todas esas cosas, excelente. Evasión. Y estaba yo diciendo, hoy alcanzamos a dar la introducción, a identificar las herramientas más importantes o que más a menudo utiliza la carne para sabotear nuestro camino con Dios, para sabotear el conseguir ese fruto para con Dios. Y hemos dicho 5, y hasta dónde llegamos hoy, hasta analizar la primera. Entonces entremos al análisis de la primera. ¿Cómo se llama la primera? Y dentro de 8 días vamos a hacer la segunda, si alcanzamos la tercera, y así será entonces la siguiente serie de clases, que se llama así, estorbos a la autodisciplina o el sabotaje de la autodisciplina. Primero se llama cinismo. Muy bien, cinismo. Cuando hay cinismo en una persona, esa persona se torna cínica. Ahora, ¿cómo comenzamos nosotros la aclaración de qué es cinismo? Pues con la definición. Regáleme usted su definición de cinismo, no la que encuentra en el diccionario, sino la definición que usted tiene en la cabeza. Ninguno esté buscando Wikipedia, ninguno esté preguntándole a Siri, ninguno esté preguntándole a los otros buscadores de internet. No, lo que usted tenga en la cabeza. Definición, dice descarado, sinvergüenza, descarado. Lo que usted me está dando son sinónimos, no definiciones, sino sinónimos. Pero bueno, vale. Sinvergüenza, descarado, alguna otra cosa. Burlona. Bueno, una persona cínica es burlona, descarada, sinvergüenza. ¿Qué más encontramos acá? La pregunta es para todo el mundo. Responda, por favor. Responda, por favor. Una persona cínica. ¿Alguna vez usted ha tenido que decirle a alguien cínico? ¿O alguna vez a usted le han dicho cínico o cínica? Es una expresión que uno utiliza. Y uno dice, ¿qué es cinismo? No quiere ver la situación, se hace el loco, dice Juan Esteban. Que no le importan las opiniones de los demás. Bueno, tiene que ver. Excelente. Mire, a continuación la definición de cinismo. Yo se la voy a dictar. Como el profesor a los niños chiquitos, entonces entremos en un dictado. Dice Carolina que no asume lo que le toca. Una persona que no se compromete. Bueno, a partir de ese momento, el dictado.
Entonces, cinismo, 2 puntos. Conducta descarada para mentir o hacer cosas indebidas. Generalmente fingiendo ignorancia o desconocimiento. Vuelvo a dictarle. Conducta descarada para mentir o hacer cosas indebidas, generalmente fingiendo ignorancia o desconocimiento. Y se lo voy a repetir una tercera vez. Conducta descarada para mentir o hacer cosas indebidas, generalmente fingiendo ignorancia o desconocimiento. Espero la tenga. ¿La tiene? Lo leí 3 veces. Lo dicté 3 veces. Ok. Muy bien. Dese cuenta que esta persona cínica finge. Esa es la parte más terrible del asunto, porque finge ignorancia o finge desconocimiento después de mentir o después de hacer alguna cosa indebida. Es decir, miente, hace alguna cosa indebida, a continuación pasa a fingir ignorancia o desconocimiento. Es decir, pero tú me conoces, ¿pero acaso no? ¿Pero cómo desconfías de mí? Si yo, ¿acaso no? Es un cínico completo. Es que me estoy acordando de unos cuantos. Así es. Hace las cosas y después, ¿quién dijo? No las asume. Hace las cosas y después se hace el loco, por no decir el pendejo. Hace las cosas y dice, ay, pues yo no sabía si se le dijo, pero finge ignorancia o finge desconocimiento. Así es. Que raya con lo necio. Recuerde que la definición de necio es aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, o aquel que sabe lo que no tiene que hacer y lo hace. El cínico es el mismo necio. Ese es el cínico. El cínico es el que sabe que tiene que orar, pero no ora, y después, ¿por qué no ora? Ay, pero es que había que orar. ¿Cómo así que había que orar? Si la Biblia dice que tenemos que orar. El cínico es aquel que va y levanta un falso testimonio. Todo el mundo sabe que él es el que levanta falso testimonio, el chismoso, el lengua suelta, el entrometido. Pero después cuando se confronta dice, si yo no fui, si yo ni siquiera estaba ahí, yo ni siquiera pasé por ahí. ¿Hace cuánto que yo no me hablo con esa persona? Cínico. Cínico. Y muchas veces el cínico es un burro hablando de orejas. Muchas veces el cínico es un vicioso hablando mal de los viciosos. Muchas veces el cínico es un borracho hablando mal del borracho. El cínico es un fumador hablando mal del fumador. El cínico es un adúltero o un fornicario hablando mal de los depravados sexuales. Eso es un cínico. Eso es un cínico. El cínico es un mentiroso que aboga a favor de la verdad. Eso es un cínico. El cínico es un individuo que no se congrega, pero habla muy bien de la iglesia. No hable bien de la iglesia, más bien congréguese. No sea cínico. Sinónimo sinvergüenza. Sinónimo descarado. Las mamás de antes utilizaban un dicho y es el siguiente: a usted es que no le corre sangre. Bueno, la expresión que seguía a continuación era ruda, ¿no? Pero le decían algo así a uno como que a usted es que no le corre sangre por esa cara. No utilizaban la expresión cara, acuérdese la expresión que utilizaban, ¿no? Es un dicho antiguo. Ahí está. A usted es que no le corre sangre por esa jeta, dice Marta León, por esa jeta. ¿No le corre sangre por esa jeta? Un sintantica. Explíquenos el término, por favor, don Héctor. Un sintantica vergüenza en la mascamáis. La mascamáis, la cara, la boca. Un sintantica vergüenza en la mascamáis. Esos dichos son una cosa espectacular. Sí, ahora.
La primera pregunta es como para no comprometerlo a usted, pero ¿usted conoce alguna persona que usted considere un sintántica? O sea, un sintántica vergüenza en la mascamais. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Será que sí o será que no? ¿Conoce algún sintántica? Así es. Bueno, entonces eso no solamente pertenece al estrato 1, al estrato 0, sino sobre todo al estrato 4, 5, 6. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el dinero de las contrataciones? Si aparece uno de los nules diciendo, pues ese dinero, ¿qué le digo yo? Pertenece a algo innato del ser humano, como lo es la corrupción. ¡Qué cosa tan cínica, tan sinvergüenza, tan descarada! Es una cosa aterradora. Una cosa terrible. Mire, la persona cínica se va a dedicar a lo siguiente. Características de una persona cínica. Se la pasa indagando sobre la bondad y el valor de todo. Es decir, una persona cínica todo lo critica. Todo lo critica. Una persona cínica va a indagar hasta que llegó al defecto. Cuando llegó al defecto, se agarró del defecto, así todo lo demás esté bonito, así todo lo demás esté limpiecito, así todo lo demás huela rico, así todo lo demás tenga un aspecto bonito, pero esa persona se agarró del defecto y no va a soltar el defecto porque es un cínico, sinvergüenza, descarado, que no soporta que los demás hagan algo bonito. Así que tiene que estropearle la labor a los demás y se lo estropea con su cinismo. Esta persona no reconoce que es que mientras que estemos en la tierra nosotros andamos en medio de imperfecciones. Entonces es obvio que usted le va a encontrar el defecto. Mire, es esa persona, haga de cuenta que usted me mandó a mí. Usted me mandó a mí a barrer y a trapear y a limpiar el mugre. Yo barrí a conciencia. Yo levanté el tapete. Yo levanté los muebles. Yo barrí por todo lado. Yo trapeé a conciencia. Eché una trapeada, 2 trapeadas y hasta 3 trapeadas. No entré al lugar hasta que no se secó, procurando que mis pies no volvieran a ensuciar el espacio. Yo pasé el trapito, lo pasé de primeras, antes de barrer, antes de trapear, lo pasé. La persona cínica entra. Ella no va a reconocer la pasada del trapito. La persona cínica no va a reconocer la pasada de la escoba. La persona cínica no va a reconocer las 3 trapeadas. La persona cínica no va a reconocer que huele a rico. La persona cínica no va a reconocer que aparentemente todo está limpio. La persona cínica se va a ir al rincón. Allá le va a pasar el dedo. Le va a pasar el dedo por acá, por allá, por allá, por allá, por allá, hasta que lo encontró. Y mire lo que dice la hermana Marta León, vuelve y pasa la escoba. Y si usted le dice, si usted se atreve, esto sería una ofensa para la persona cínica, si usted se atreve a decirle a la persona cínica, pero es que yo ya barrí, ahí usted le dio el papayazo a la persona cínica, a la persona busca defectos, a la persona busca manchas, busca mugres, para que le diga, si así barre, o para que le diga, es que si no lo hago yo, no queda bien. Ahora, con esta explicación que estamos dando, ¿cuánto de cinismo hay en usted? ¿Qué tan cínico o tan cínica es usted? Encuentra el defecto y una vez encontrado, el defecto es ampliado hasta que entonces ese defecto eclipsa, cubre o tapa todo lo demás. No le importó lo demás. Usted se levantó a las 6 de la mañana, tendió camas, usted montó el desayuno, usted después barrió, trapeó, usted montó el almuerzo, usted lavó ropa, usted la extendió, usted sacó el perro a hacer chichi, usted volvió a traer el perro, pero esa persona vino, encontró un defecto y no le va a valorar absolutamente nada de lo que usted hizo en el transcurso del día. Porque es un busca defectos, un caza defectos, es un cínico. Es la definición que da un diccionario. El cínico es un genio indicando por qué un plan en particular, una idea o alguna cosa que se quiera hacer no es buena y no funcionará. Eso no va a funcionar. Es un cínico. Raya con la amargura.
Lo puede llevar al negativismo, pero el negativismo ya es entonces el segundo punto, recuerde usted. Estamos hablando solamente del cinismo. ¿Por qué el cínico es así? Mire, porque es que él se da cuenta de que se barrió, está barrido, se trapeó 3 veces, se pasó el chiro, pero él no acepta que eso no lo haya hecho él. Él no acepta que eso lo haya hecho otro. Y como eso lo hizo otro, necesita sabotearle al otro lo que hizo. ¿Y cómo le sabotea al otro lo que hizo? Encontrándole la mota de mugre, encontrándole el cabello por allá en un rincón del piso, encontrando que el vidrio está manchado, encontrando que se le pegó la olla del arroz, encontrando que todo está bien, pero hay una cuchara en el lavaplatos sin lavar. Eso es un cínico. Eso es un cínico. Él busca una perfección. Ahora usted todavía estará pensando, pero ¿por qué se llama cínico? Por lo siguiente, busca una perfección que él mismo no tiene. Me exige a mí una perfección que esa persona misma no tiene, no la tiene, pero se las da de que sí, se las da de que es perfecta. Se las da de que no comete errores. Se las da de que no hay nadie como ella para tender una cama. Los demás no saben tender una cama. Solamente él o ella tienden una cama como ella la tiende. Los demás son imperfectos. Los demás son unas pobres escorias frente a esta persona tendiendo una cama. Póngala a lavar un vidrio. Se va a dar cuenta cómo lava un vidrio a la perfección. Nadie le llega ni siquiera a los talones a esa persona lavando un vidrio. Se las da de que tiene la mejor sazón. Mejor dicho, pone a hervir un agua y esa agua ya le quedó con el mejor sabor porque la hicieron sus manos. Cualquier otra persona pone un agua a hervir y no le quedó bien hervida. Exige en los demás una perfección que ella misma no tiene y eso la convierte en una persona cínica. Por eso los ejemplos de barrer, trapear, pasar un trapito, hacer un arroz, tender una cama, sacar el perro a hacer chichi, volver a traer el perro a la casa. Nadie saca el perro como yo. Ay, cálmate, cálmate, cínico. Usted no venga a exigir en mí algo que usted mismo no tiene. Usted no venga a exigir en mí una perfección que usted mismo no tiene. Yo estoy en el proceso de hacer las cosas con excelencia, en el proceso. Pero no soy una persona excelente en todo. Yo no soy 100 en todo. Como no soy 100 en todo, ¿qué hago yo exigiéndole a los demás que sean 100 en todo? Eso es como la mamá o el papá que académicamente nunca fueron sobresalientes. Siempre estuvieron entre la bola de mediocres. Siempre. Y ahora a su hijo o a su hija le quieren exigir siempre el primer puesto porque tiene que ser excelente. Ahora, que sea un genio, que sea inteligente y que siempre ocupe el primer puesto, qué maravilla. Pero exigírselo como a cuenta de qué. Es que yo le estoy pagando el colegio. Sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de inteligencias. Y recuerde que las inteligencias se heredan. Y la inteligencia se hereda del papá y sobre todo de la mamá. Eso dice la ciencia. Y como se hereda de ahí, y la mamita fue bien dormidita académicamente, a la mamita le tocaba pagar para que otros le hicieran el trabajo y ahora le quiere exigir a su hija que si es bien lumbrera, que si es bien inteligente, le quiere exigir un primer puesto que ella nunca tuvo. ¿Qué quiere? ¿Que su hija le cumpla su sueño frustrado? Y usted dirá, está hablando muy duro, está hablando muy fuerte. No, le estamos dando dures a la carne. Le estamos dando dures a esa primera herramienta de sabotaje, llamada ¿cómo? Llamada cinismo. Cinismo. Y por hoy, hasta aquí llegamos en esta exposición de la palabra de Dios. Tenemos las 6:56. Yo dicto un curso prematrimonial ahorita a las 7. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Infinitas gracias, Santísimo Dios, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por llevarnos al conocimiento de la verdad y por confrontarnos, bendito Señor,
con todas estas verdades a la luz de tu palabra. Señor Dios, hoy reconozco lo cínica que es mi carne, Señor Dios. Mi carne tan defectuosa, pero tan exigente con los demás, Señor Dios. Te pido que este conocimiento no se quede solamente en nosotros, sino que este conocimiento trascienda, llegue más allá, vaya más allá a otras personas. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Esto es todo por hoy. Feliz noche, feliz descanso, feliz oración y feliz sueño. Chao.